monitor. Vuelvo a compartir pantalla donde nos habíamos quedado. Bien, perfecto. Bien, se les comentaba que estábamos en la encuentro síncrono y el flujo eléctrico, un bajón de la electricidad, sí, se cayó la comunicación. Bien, estamos definiendo el estado de la materia después de haber visto la definición de la mecánica de fluidos. Teníamos la definición de fluidos, que será la sustancia que se deforma continuamente cuando se le aplica un esfuerzo tangencial. Ya lo habíamos explicado ante el corte eléctrico anterior. La mecánica de fluidos no es más que una ciencia que estudia el comportamiento del fluido, tanto en reposo como en el movimiento. Y para nuestro núcleo temático de la unidad 1 tenemos definición de fluido y la propiedad de fluido. Ya el fluido lo habíamos definido. Nos queda entonces las propiedades del fluido. En tal sentido, tenemos el estado de la materia. La materia se compone en un estado sólido y el estado fluido. La materia de estado sólido posee una forma definida y un volumen definido como tal. Para nuestro objeto de estudio de la asignatura, el, un fluido no es más que aquella que posee volumen y forma deformables. Gracias por sus palabras en el chat. Bien, entonces, sabemos que un fluido posee forma y volumen deformable. Así que un fluido lo podemos clasificar en dos. Lo podemos clasificar en líquido y lo podemos clasificar en gaseoso o gas. La característica de un fluido en estado líquido es incomprensible. Cambia su forma sin variar el volumen. ¿Bien? Para el caso de un fluido en condición gaseosa, él es totalmente comprensible. Cambia su forma variando el volumen. Es decir, que en el estado líquido, por más condiciones de presión que se le pueda aplicar a un fluido, él no se va a comprimir más del recipiente que lo contiene. Puede cambiar su forma si el recipiente que lo contiene sea rectangular, cuadrado, esférico o circular. En cambio que el gas, a medida que se aplica una presión, él reduce el volumen, sí se comprime y adopta la forma de las paredes, sobre todo de las paredes del recipiente que lo contiene, de manera intangible ahí, como tal. En tal sentido, sabemos que nuestro fluido se caracteriza en dos partes, líquido y gaseoso. Clasificación de los fluidos. Tenemos fluidos ideales, los fluidos reales, los llamados fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. En este sentido y orden de ideas, los ideales son aquellos incomprensibles y sin resistencia interna al flujo. Fíjense, ideales, algo hipotético o muy escaso. Quiere decir que tiene una viscosidad cero. Entre ejemplos, el helio, pero a temperaturas muy, muy bajas. Los reales, como los que estamos acostumbrados de trabajar con ellos, los familiarizados. Todos aquellos con las cualidades de ser viscoso o comprensivo. El aire es un fluido. El gas
que cocinamos en nuestras cocinas a gas es un fluido, el cual es comprimido y depositado o confinado, que es la palabra correcta, en ese cilindro de gas, de esa bombona. El newtoniano son los que tienen una viscosidad constante, sin variar según la fuerza que se le aplique. Fíjense. Entre ellos tenemos la glicerina, aceite de silicona, aceites de hidrocarburos livianos. Esos aceites de hidrocarburos livianos son esos famosos aceites multigrados que uno conoce, para que su viscosidad sea constante independientemente de la fuerza que se aplique sobre él. Y los fluidos no newtonianos son aquellos cuya viscosidad varía con la temperatura o la tensión cortante. Eso es el esfuerzo de corte. Ejemplo, la pintura, un gel o un champú. ¿Alguna pregunta hasta el momento con esta clasificación? Perfecto, perfecto, John. No hay pregunta. Avancemos. Entonces, entre estas propiedades, si tenemos la clasificación, vimos las clasificaciones, vemos las propiedades. Propiedades del fluido o de los fluidos, tenemos la densidad, la presión, la viscosidad, pesos específicos o peso específico, tensión superficial, cavitación y capilaridad. Y entonces todas estas propiedades inciden bajo las condiciones de trabajo que se esté aplicando a un fluido. Todas son muy importantes. En la mayoría de los casos manejamos la densidad, la presión, la viscosidad, el peso específico, como su nombre lo indica, es específico de cada fluido. La tensión es en función de esa viscosidad y esa densidad. La cavitación también tiene que ver con la densidad, la viscosidad del mismo. Y la capilaridad es la capacidad de que tiene de fluir por espacio extremadamente reducido dicho fluido. Entonces tiene que ver con la viscosidad. Veamos la siguiente lámina. Densidad y viscosidad. Fíjense que la densidad de una sustancia es la medida de la concentración de la masa. Es decir, en función de su concentración másica, de su valor másico. Y se queda expresado en función de la masa con respecto al volumen. Depende de la presión, la temperatura y el porcentaje de materia ajena a dicho sustancia. Es decir, nótese acá en este pequeño gráfico que tenemos, que nos dice la densidad de un líquido, tenemos la miel, tenemos líquido jabonoso, agua, aceite de oliva y alcohol etílico. Fíjense que el que está depositado hacia el fondo es la miel, quiere decir que tiene una mayor densidad. Y el que tiene menor densidad, entonces va hacia la parte superior y tiende a flotar. Correcto. Fíjense el aceite y el agua. Sabemos que el aceite y el agua no se mezclan. Son dos fluidos. Todos estos fluidos son en estado líquido, pero vemos cómo están separados en función de quién, de su densidad. La ecuación que lo rige es ρ, esta P que no es una P, es la letra ρ, R-O-O-T en griego, igual a la masa dividido para el volumen. Masa en kilogramos y volumen en unidades de centímetros cúbicos, litros. La viscosidad es la medida de la resistencia que presenta un fluido para generar o permitir la deformación. Es decir, mientras más viscoso, el fluido tiene mayor resistencia a ser deformado. Veamos el gráfico acá. En un mismo intervalo de tiempo,
tenemos un fluido de alta viscosidad y tenemos un fluido de baja viscosidad. Entonces, nótese acá el relojito, el mismo intervalo del tiempo y el termómetro con la misma temperatura. Ambas condiciones iguales, tiempo y temperatura, y como las viscosidades cambian, son diferentes del fluido, entonces fíjense, la viscosidad de este señor, dice alta viscosidad, llena el recipiente con una capacidad relativamente baja comparado con el fluido que tiene baja viscosidad. Fíjense que tiene una altura mucho mayor, ha llenado más el recipiente. Es un mismo intervalo de tiempo y es una misma temperatura. ¿Se entiende entonces la diferencia y conceptos de densidad y viscosidad de un fluido? ¿Qué dice el chat? Perfecto. Johnny, pues, si lo entiende, Juan también, perfecto. Gracias. Así vemos, mire, una propiedad de los fluidos, en este caso tomamos el agua a un bar de presión. Entonces, propiedades de los fluidos, ya lo hemos visto. Fíjense, tenemos propiedades del agua a un bar de presión, pero estamos tomando diferentes temperaturas. Tomamos un bar de presión porque sería a presión atmosférica. A presión atmosférica. Fíjense que a 0 grados la densidad del agua, bien, es 999,8 kilogramos por cada metro cúbico de agua. Su módulo de elasticidad, 1,98 newton por metros cuadrados. La viscosidad cinemática, esa viscosidad de movimiento que le permite fluir, 1,785 metros al cuadrado por segundo, de los metros al cuadrado por segundo, multiplicado por 10 elevado a la menos 6, 1,785 por 10 elevado a la menos 6. La tensión superficial, fíjense, una fuerza sobre unidades de desplazamiento, newton metro, newton sobre metro. Y la presión de vapor en kilopascal corresponde a 0,61 kilopascal. Y aquí vemos entonces la comparación para 5 grados. ¿Qué significa un bar? Pregunta Johnny. Johnny, un bar es una medida de presión. No es más que, la presión es más que por definición, fuerza sobre unidad de área. Y la fuerza, entonces, en este caso, el bar viene en newton por centímetros cuadrados o por metros cuadrados. Eso sería lo referente al bar. El bar, una unidad de presión en el sistema internacional. En el sistema inglés, la presión la vemos en el sistema en PSI, que libra fuerza sobre pulgadas cuadradas. Entonces, el bar es kilogramos fuerza sobre metros cuadrados sobre superficie. Es decir, la fuerza que ejerce, que se le aplica a un fluido, en este caso, pues estamos hablando de fluido, la cual se refleja sobre una superficie y sabemos que esa superficie es en función de unidades al cuadrado, de metros cuadrados. Claro, ¿se entendió, Johnny? Listo, perfecto. Gracias por la participación, Johnny. Sí, entonces, tengan cuidado con las unidades porque los problemas se pueden dar en el sistema internacional, que es como en este caso el VAR, se puede dar el sistema inglés, que entonces la presión va en PSI, las temperaturas nos van en grados Celsius y no van en grados Fahrenheit, ¿sí? O puede estar las temperaturas en grados absolutos, bien, que puede ser temperaturas. Acá, bueno, seguimos mostrando cómo
variamos la temperatura, en este caso se va incrementando de 0 grados a 25 grados Celsius, y fíjense cómo va cambiando la densidad del fluido, en este caso el agua, cómo va cambiando su módulo de elasticidad, su viscosidad. En este caso, con respecto a la densidad, fíjense que el máximo lo toma para 5 grados centígrados. Luego de 5 grados centígrados, 10 grados centígrados, vuelve muy parecida a la viscosidad cuando está casi en el punto de congelación. A 15 grados, que lo tenemos muy parecido al punto de congelación. Bien, a 25 grados, que vendría siendo nuestra temperatura ambiente, tenemos una densidad del agua de 997 kilogramos por cada metro cúbico. Es decir, que si nosotros tenemos un recipiente que tenga la capacidad de un metro cúbico recuerda que son 1000 litros, el peso de esa agua a temperatura de 25 grados sería 997 kilogramos. No son 1000 kilogramos. 1000 kilogramos podría ser o equivale cuando él tiene una temperatura de 5 grados Celsius. Entonces, cuidado, lo digo cuidado pilas, en el desarrollo de los ejercicios en función de sus condiciones iniciales. Recuerden que las condiciones iniciales son los datos que nos están presentando. Recuerden que para cualquier duda estoy totalmente disponible por el foro de anuncios. Con gusto le responderé tan rápidamente como me lo permita el internet. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Nos estamos quedando sin tiempo y le digo hasta el próximo encuentro.